Bienvenidos a esta presentación, a este festejo también. Siempre que aparece un libro es un festejo y hay veces se juntan más razones, ¿no?, para festejar el libro que nos reúne. Antes de dar inicio a la presentación, les voy a pedir si pueden silenciar o apagar los celulares, así no tenemos interrupción. Estamos completamente conectados con esta instancia. ¿Está apagado? Bien, nos reúne aquí Hugo Villela con este libro titulado Saqueo y exterminio de la clase campesina chilena. La contrarreforma agraria del régimen civil y militar 1973-1976. En la mesa nos acompañan Mario Garcés y María de la Luz Lagarrigue. Ambos son los presentadores quienes van a comentar la obra. Yo luego los presentaré también a ellos. Y bueno, por cierto, el autor. Hoy a 52 años, eso fue ayer, ¿no? ¿Sí? De la promulgación de la ley 16.640, la ley de reforma agraria, y la de sindicalización campesina, la 16.625, hace la aparición esta publicación, que viene a contribuir con la reflexión que se ha venido haciendo en los últimos años, y sobre todo la discusión sobre el tema de la reforma agraria y poco, yo creo, de la contrarreforma. Pero sobre todo este libro nos permite celebrar el hecho de la aparición misma de esta obra y hacer un reconocimiento público a su autor, Hugo Villela, por este trabajo y por todo el trabajo desplegado durante mucho tiempo, en especial durante los oscuros años de la década del 70 y 80. En tal sentido, agradecemos a Hugo nos haya confiado este texto que hoy nos convoca. El texto es el resultado de un estudio en torno a la contrarreforma agraria, llevada a cabo entre el 73 y el 76. Hugo Villela, autor de esta investigación sociológica, luego de ser expulsado como profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, postuló una beca de investigación organizada por CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Su proyecto se titulaba El destino del sector agrario, Estado, Fuerza Social y Desarrollo, Chile, 1973-1975. El trabajo fue aceptado por el jurado, lo que le permitió llevar a cabo esta investigación, con todas las limitaciones, ¿no?, y dificultades que el periodo imponía. Más todavía tratándose de un tema tan sensible, ¿no?, para las autoridades de la época. El informe final de este trabajo fue compartido con algunos círculos, en algunos círculos cercanos, gracias a una edición que circuló mimeografiada en 80 ejemplares. Es decir, que este libro se hace libro hoy día, ¿no?, cuando comienza a circular. Y yo decía que era una celebración, bueno, es una celebración porque Hugo lo había mantenido guardado durante todo este tiempo, más de 4 décadas, la mitad de su edad, me acabo de enterar. Porque la aparición de este libro coincide, ¿no?, con esas 8 décadas que acaba de cumplir también Hugo. Entonces vamos a hacer el primer aplauso por ese cumpleaños. Bueno, decía que era más de un hecho el que teníamos que celebrar, y creo que, de verdad acabo de enterarme, y creo que es una feliz coincidencia, porque ustedes ya creo que conocen a Hugo, mucho ustedes, y Hugo es muy quitado de bulla, digamos, quizá demasiado.
Y por eso este libro permaneció también mucho tiempo en silencio, digamos, guardado. Y entonces es una feliz coincidencia celebrar estas 8 décadas de Hugo con este libro. Saqué el término de la clase campesina chilena, donde él investiga y recopila los primeros síntomas, el primer efecto, ¿no?, de lo que fue el proceso de contrarreforma agraria. Hugo, gracias entonces por regalarnos este libro, por incorporar también este libro a la bibliografía de lo que está en proceso todavía, ¿no?, de investigación, conocimiento, y cada vez nos vamos enterando de nuevas cosas, yo espero, para que nos haga comprender mejor ese pasado, pero sobre todo para que nos haga comprender mejor el presente y nos dé luces, ¿no?, en relación al presente y a la acción del presente y del futuro, que para eso esperamos que sirvan los libros, ¿cierto? No solo para que nos nutran, para que reflexionemos, para que nos informemos, para que conozcamos, sino que también para que nos permitan ponernos en acción. Gracias una vez más y vamos a darle la palabra a nuestros presentadores. ¿No nos pusimos de acuerdo quién partía? ¿Luz? Perfecto. Luz Lagarrigue, que también me da mucho gusto verla, también hace parte de ese núcleo de intelectuales e investigadores que en silencio siguieron trabajando minuciosamente, rigurosamente, y que han hecho una producción importante. Me da gusto en tal sentido tenerte también en esta mesa, Luz. Luz es socióloga y ha colaborado con el autor, con Hugo, durante mucho tiempo. Fue una colega, colaboradora importante en Editorial Amerinda, en realidad los dos eran Editorial Amerinda, y que llevaron a cabo diversas investigaciones y publicaciones durante la década del 80 y el 90, finales del 80 y el 90, ¿no? Y así escueta también en la biografía con que se presenta Luz. Ella cumpleaños un día después que yo. Se está quitando mucho menos, pero claro, Luz tiene mucho menos. Sí, no, yo quiero realmente agradecer a Hugo y a Lom la oportunidad de participar en esta presentación de este libro que es un hito, que son de las cosas que uno quisiera transmitir a los que vienen, a los jóvenes. En primer lugar porque es una investigación de una acuciosidad, de una exhaustividad y de una precisión enorme, y que se puede hacer en las peores condiciones como las hizo Hugo, casi de semiclandestinidad, y que es un ejemplo de investigación sociológica. Y en segundo lugar, lo que me interesa destacar es que el proceso que aquí se describe es de una densidad, de un dramatismo, de una profundidad histórica que tiene que transmitirse, que no se puede quedar en el olvido, digamos, o pasado por alto. Si uno piensa en el proceso de reforma agraria, en lo que significó para el sujeto histórico campesinado chileno, este periodo que se abre el 67 y se cierra el 73, son 6 años en que, aparte del tema de la tenencia de la tierra, del desarrollo agrícola, es la incorporación del campesinado como ciudadano, los niveles de organización, de capacitación, de conciencia social y de movilización que lograron, son realmente inéditos y se han quedado prácticamente en el olvido o se pasan por alto.
Y en un proceso tan breve, o sea, en un periodo tan corto, vivir todo eso es una experiencia que yo creo que es muy inédita. Porque todo este proceso de organización, de movilización, de concientización, termina abruptamente en septiembre del 73 con el golpe militar, que significa la masacre del campesinado. La masacre en el sentido de que fueron asesinados muchísimos campesinos, sobre todo los dirigentes de sindicatos, dirigentes de asentamientos. Tenemos, si empezamos a nombrar, nombremos Lonquén, nombremos Paine, nombremos Culeo, Mulchen, Santa Juana, Laja, San Rosendo, es decir, Chigüío, es interminable. Y también la persecución legal, la ilegalización de los sindicatos y el cierre del proceso de reforma agraria con la devolución de las tierras a los patrones, que es el proceso que analiza Hugo aquí, y la nulificación de la organización campesina. Eso es algo que se tiene que seguir trabajando. ¿Qué significó eso? Yo traté de darle algún correlato, por ejemplo, con las cifras demográficas. Y es bastante difícil, pero ahora el campesinado no llega un poco más del 10%. Y lo otro que es tan importante que señala este libro es que como desde un comienzo lo que se trató fue de cumplir lo que pedía la clase dominante chilena, lo que pedía el empresariado, que se devolvieran las tierras, y que lo que siguen pidiendo ahora, que es la certeza jurídica de la propiedad privada y el predominio absoluto del libre mercado. Eso nos ha llevado al punto en que estamos ahora, porque sin este proceso jamás el Código de Agua se habría podido implantar. Ahora tenemos las comunidades campesinas sin agua, el daño ecológico, el daño, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con las semillas, con los fertilizantes, con los pesticidas, y el cambio que se llamó modernización, que es un país que no produce para alimentarse, sino que produce para exportar. En fin, eso es lo que este libro marca las bases del proceso tal como se dio, cómo se utilizaron una pseudo legalidad para detener y revertir un proceso. Entonces, por eso que es tan importante que se sigan investigando y se sigan haciendo libros sobre este tema. Por eso que yo agradezco mucho a Hugo haberme dado la oportunidad de leer este texto en su formato original y manifestarle mi entusiasmo y la necesidad de que se publicara. Muchas gracias, Luis. Bueno, voy a dejar ahora con la presentación a Mario Garcés, que es el doctor en Historia de la Universidad Católica de Chile, licenciado en Historia de la misma casa de estudio, Magíster Artium en Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Se ha destacado como educador e investigador de los procesos populares y de la memoria histórica de trabajadores y pobladores de Santiago. Actualmente es profesor de la Universidad de Santiago de Chile y director de la organización ECO, Educación y Comunicación. Bueno, él lo ha publicado varios libros, entre los que destacan Crisis Social y Movilidades Populares, tomando su sitio El Movimiento de los Pobladores, 1957-1970. Mario. Gracias. Lo primero que quería decir es que Hugo fue el fundador de ECO, de la ONG ECO, y por lo tanto fue mi jefe cuando yo llegué a trabajar. Yo ahora lo reemplazo, digamos, en esta sobrevivencia así un poco extraña que ha tenido ECO, porque en general las ONG ochenteras tendieron como a desaparecer en los 90, 2000. Nosotros aún sobrevivimos.
Lo segundo que no quería dejar pasar, que tenemos muchas visitas, no los puedo nombrar a todos, pero está con nosotros Peter Wynne, sentado aquí en primera fila, autor de uno de los libros más emblemáticos sobre la unidad popular, que se llama Tejedores de la Revolución, que es la historia de Yarur, que es un libro que está publicado por LOM, 2000 y tanto, y que vale la pena leer. Bueno, hay varias otras figuras que... Rodrigo Vera, que fue cofundador también de ECO, en el año 80, en fin, y amigos cercanos. Bueno, voy a lo que me invitaron. Lo primero es que me parece que el título del libro expresa bien el doble contenido con que Hugo aborda este trabajo. Por una parte, el saqueo y exterminio de una clase campesina, y por la otra, el proceso de contrarreforma agraria. Estos dos temas están ahí en la portada. Dos procesos inseparables, ya que, como afirma Hugo, se trata primero, dos procesos inseparables con un visible y radical contenido de clase, que Hugo explica en el texto. Porque por una parte se trataba de conjurar la constitución de los campesinos como clase, y por eso el saqueo y exterminio de la clase campesina. Y por otro lado, favorecer y estimular la emergencia de una moderna clase burguesa en el campo chileno. Es decir, esto es curioso, ¿no? Porque tanto la reforma agraria como la contrarreforma agraria representan hitos transformadores fundamentales en la historia del campo chileno. Conjurar la constitución de una clase, como es el caso del campesinado, es negar su posibilidad de existencia y desarrollo histórico. Este libro fue escrito en el año 76, cuando el proceso aún estaba en marcha, el proceso contra la reforma agraria, o más precisamente en su fase inicial. Hoy conocemos grosso modo el resultado de este proceso, que constituye una verdadera paradoja histórica. La reforma agraria, que fue hecha para terminar con el latifundio y favorecer a los campesinos, terminó siendo el punto de partida para la mayor modernización capitalista del campo chileno, debidamente transnacionalizado. Este es muy impresionante, efectivamente, como si uno lo mira con perspectiva, ¿no? El sentido, el propósito iba en una dirección, y producto de la reacción autoritaria, esto toma una dirección completamente distinta, pero que supone también ajuste desde el punto de vista de quiénes van a ser los actores en esta nueva etapa. Siguiendo una línea más histórica que sociológica, porque yo soy historiador y aprendo de la sociología, la estructura narrativa o la trama que nos propone Hugo es más o menos la siguiente. En primer lugar, y en el primer capítulo, lo que él denomina el, comillas, trasfondo modernizador de la política agraria de la dictadura, en el que él reconoce 4 orientaciones. Primero, la modernización concebida como restauración de actores sociales, que parte por identificar, esta es la lógica de la dictadura, ¿no?, modernización con la empresa privada y atraso con la intervención estatal. Bueno, esta es la primera, claro. En este contexto de atraso como intervención estatal, la democracia formal preexistente se muestra como una mediación deficiente para el proceso de acumulación del sector empresarial, propietario. Es decir, la primera orientación es que esto está centrado en la propiedad privada y que el problema fundamental del campo chileno ha sido la excesiva intervención del Estado. Por lo tanto, hay que suprimir o disminuir a su mínima expresión del Estado en el campo, lo cual ciertamente no se puede hacer en democracia y supone, por lo tanto, entonces también negar no solo la presencia, sino que la democracia como forma política. La segunda orientación de cómo se concibe la modernización es la modernización como restauración de la estructura de valores que básicamente apunta a la propiedad privada y la igualdad de los empresarios propietarios como base de una seguridad amenazada. La igualdad no queda asegurada por la propiedad, sino por el mercado como mercado concebido como un aparato de asignación de recursos y generador de planos de igualdad dentro de una gran diversidad de productores concurrentes. Tercera orientación de la modernización. La modernización como funcionalización de la estructura de clase,
el proyecto capitalista en el campo necesita una redefinición de la estructura de clase que supone una política de tenencia de la tierra que privilegia al sector propietario empresarial y que desarticula al sector reformado, cooptando una parte del sector reformado y excluyendo a la otra. A ello se suma, con posterioridad, una nueva política respecto del mercado de la tierra. La cuarta orientación modernizante es el desarrollo rural como modernización del aparato de seguridad interna. Se trata de generar un ejército laboral de reserva con los campesinos que evite su dispersión en procesos migratorios rural-urbano, o sea, que contenga un poco la migración campo-ciudad, y por otro lado también conjure eventuales focos de conflicto social en el campo. Voy a explicarlo después. Estas 4 orientaciones de la política de la dictadura, Hugo las logra elaborar a partir de un análisis y discurso que ya es el trabajo del sociólogo, digamos, ¿no? que revisa los documentos y que nos dice, mira, esto es lo que está en juego en esta etapa. En segundo lugar, la segunda parte del trabajo, que es más o menos el segundo capítulo, Hugo pone su atención en el inmenso proceso de modificación de la tenencia de la tierra, que restituyó a los viejos patrones el 61.4 de los predios expropiados entre 1965 y 1973, así como la cooptación de un segmento del sector reformado, buscando constituir pequeños propietarios campesinos debidamente seleccionados y funcionalizados con la clase patronal. Esto es muy interesante porque es un tema que no es un poco largo de explicar, pero básicamente cuando se produce asignación de parcelas al sector reformado que va a ser incluido en este proceso, ello implica un proceso de selección en la cual intervienen los aparatos de seguridad, los antiguos patrones, los funcionarios de la cobra, etc., que tienen que certificar la buena conducta de esos campesinos. Hay un decreto, el decreto 208, que elimina en la partida todos aquellos que hubiesen participado en tomas. Ya saben que las tomas de fondo en el año 70 superaban las 1.500, 71, 78 ya superaban las 1.000. O sea, por lo tanto, hay un segmento que está excluido de la partida. Bueno, Hugo se extiende largamente sobre el sector reformado, a los que les asignaron parcelas. Del total de potenciales asignatarios, se esperaba beneficiar, esta es la política de la dictadura, a un 58.8 y excluir aproximadamente el 41.2. O sea, cerca de la mitad de los eventuales asignatarios iban a quedar fuera del proceso. En tercer lugar, el tercer capítulo, finalmente, es el punto de vista de los actores, especialmente los campesinos del sector reformado, subordinados e inhibidos en su capacidad de expresión, como producto de la represión que favoreció el saqueo y exterminio de la clase campesina chilena. No les voy a aburrir con muchos datos, pero en el tercer capítulo hay un trabajo de entrevista y Hugo va recopilando un poco cómo los propios campesinos están percibiendo el proceso que lo está poniendo fuera de la historia. Bueno, desde el punto de vista más sociológico, Hugo sigue un método novedoso para su tiempo, especialmente la primera parte del texto, en que realiza, como dije antes, un seguimiento y análisis de los discursos oficiales que prefiguran con sorprendente claridad los propósitos clasistas y modernizadores del proyecto autoritario de contrarreforma agraria. Hugo nos propone desde este punto de vista una verdadera genealogía de la política de la derecha chilena al recrear, esto es muy interesante, porque recrea el programa agrario de la campaña de Alessandri de 1970, que se enriquece y complementa con el proyecto autoritario de la dictadura. Esto es un punto muy interesante, porque en realidad muestra que el programa, algunas de las propuestas fundamentales que se ponen en práctica con la dictadura, ya estaban de alguna manera insinuadas, prescritas en lo que constituía en el programa de la derecha del año 70. Bueno, soy consciente que estoy haciendo una presentación hiperesquemática de la obra de Hugo, y esto no tiene más intención que invitarlos a leer el libro, amén de que mi conocimiento del tema no es muy extenso. Entonces quiero agregar 2 o 3 comentarios muy generales nomás a lo que he dicho hasta ahora. En primer lugar, que a contrario censo de lo que he dicho hasta ahora, la narrativa de Hugo no es esquemática, sino que al contrario es fina y llena de matices. Algunos ejemplos.
Hugo sugiere como hipótesis de trabajo que no había plena concordancia, por lo menos en una primera fase, entre los intereses patronales más inmediatos y el proyecto modernizador. Una suerte de desfase entre clase económica y su representación política. Es un fenómeno relativamente frecuente en América Latina que toma tiempo en irse resolviendo. A mí siempre me sorprende tratar de entender muchos capítulos de la política argentina, por ejemplo, ¿no? Donde esta distancia entre clase económica y representación política es muy evidente, digamos. Entonces uno entiende por qué Macri, que gana, en fin, en tan poco tiempo conduce al país a un desastre, digamos, ¿no? Y no tiene apoyo ni siquiera en toda la clase burguesa argentina. En otras partes, desde una perspectiva gramsciana, Hugo discute sobre el momento de la fuerza y el momento del consenso. Y afirma que en la primera etapa predomina sin duda la coerción, pero que no hay una renuncia a generar consenso en el mediano plazo. Bueno, en segundo lugar, si se tiene en cuenta el momento en que fue escrito el libro, en 1976, se evidencian los procesos transformadores en curso, pero aún no se consolidan las nuevas formas que adquiriría la estructura agraria chilena, con sus actuales formas organizadas en torno al agronegocio de la fruta, las viñas, las forestales, etc. Aquí estamos en la fase inicial, cuando el proyecto se está constituyendo. En este sentido es necesario complementar la lectura de este libro con trabajos más recientes que leen e interpretan el nuevo escenario del campo chileno con alta concentración y con un campesinado empobrecido o convertido masivamente en trabajadores temporales. Es decir, yo creo que ahí esto que Hugo rastrea en sus orígenes, hoy día se puede mostrar de manera fehaciente, clara, etc., ¿no? Bueno, finalmente, ¿cuál es el principal valor de este libro? Creo que nos muestra con datos fuertes e incontrastables el proceso de ajuste y transformación capitalista del campo chileno. Y habría que decir, y de la sociedad chilena, que no solo negó a la clase campesina, sino también la democracia, en una suerte de doble venganza social para con los sectores populares chilenos. Ni democracia para procesar los cambios y las diferencias, ni clase popular, campesina y más allá de ella, como obstáculo para el pleno desarrollo de una burguesía agraria en Chile. Gracias, creo que de eso se trata. Muchas gracias, Mario, por tu lectura y tu comentario. José Bengoa decía que la verdadera revolución, o lo que logró el proceso de la unidad popular, o en donde logró la revolución, fue en el campesinado. O sea, que fue esa la clase, efectivamente, que con mayor fuerza salió y encontró un sentido de identidad muy potente, digamos. Algo aquí se ha dicho, lo decía Luz, y lo decía también de alguna manera Mari. Y yo quiero leerle un pedazo nomás citar alguna de las entrevistas que aparecen en el libro. Una dice: yo pienso que realmente la mayor parte del campesinado no apoya ni puede apoyar la política agraria de este gobierno. Esta política no es para todos. Pienso que la política agraria de este gobierno ha sido un retroceso para los campesinos. Ha sido un retroceso importante en la independencia que habíamos conquistado. O sea, que el campesino llegue a ser el verdadero gestor de la reforma agraria y que no sea una persona dependiente, sino una persona participante, activa a través de su organización. Pero el gobierno ha impuesto las cosas. No ha consultado a la base campesina como debía ser, sino que ha estado imponiendo una política más bien patronal, más tradicional, más de corte patronal. O sea, que va muy lejos de los intereses de los campesinos. Este gobierno ha destruido la reforma agraria. Hemos retrocedido. Se ha pasado a defender los intereses de los poderosos y a nosotros nos ha arrinconado por todos los medios. Con nosotros hacen y deshacen, entregan reservas, persiguen a los dirigentes, aplican el 208, que ya lo comentaba Mario. Todavía siguen persiguiendo gente. ¿Y a cuántos dirigentes zonales y nacionales los mataron por el hecho de defender al campesino, por el hecho de pensar distinto a ellos, de no estar de acuerdo con los patrones? Entonces, ¿cómo cree esta gente de arriba que van a crear un apoyo efectivo, real? De la misma entrevista, otro fragmento.
En la conciencia del campesino todo esto ha quedado grabado. No lo podrá olvidar fácilmente. No solo el que ha quedado sin parcela, el que ha quedado eliminado por la aplicación injusta de una medida, sino también el que quedó con parcela, porque él vio por qué quedó con parcela y el otro no. Y eso es una situación compartida, y es una situación que se conversa mucho en el campo. El campesino tiene mucho tiempo para conversar, en los potreros, en las casas, en la soledad. Es una situación que se hace conciencia, y es una experiencia más, la más dolorosa que se ha vivido hasta el momento. Experiencia la más cruel de las injusticias con que siempre actúa la clase dominante, los patrones. Nunca el campesino había percibido con más nitidez que ahora que sus patrones no solamente son los dueños de la tierra, ellos tienen el poder en los bancos, tienen el poder en las otras autoridades, tienen el poder de la palabra, el poder de la cultura, el poder de la influencia, el poder de las cuñas, el poder del soplonaje. Esta experiencia dolorosa, dura, que se conserva en la conciencia, pero que se conversa y se transmite, el campesino la revive a diario. Es algo que se vive muy en la propia carne. Cada paso que dan a diario los patrones y su gobierno ayuda a aclarar la película de algún ingenuo, de algún engañado. Yo creo que la selección de postulantes y la asignación de parcelas tal como se ha hecho es una expresión más de la lucha de clases que se libra en nuestro país y que contiene todas las características de la lucha en este momento en que ellos tienen el poder, todo el poder visible para imponerse, para dominar, para sojuzgar, para ampliarse, para afirmarse hacia el futuro, para conquistar lo que antes les perteneció. Eso es una cita. Es impresionante la claridad y la lucidez, ¿no? Y esta es una entrevista, por cierto, como decía Luz, que de alguna manera, supongo que ese campesino no hablaba con todo el mundo de esa manera, hablaba en un espacio de confianza, que era esta entrevista que estaba haciendo Hugo, pero claro, era en el periodo del inicio, ¿no?, de esa contrarreforma. El desafío sin duda para el agro y para el campesinado, ¿no?, es enorme. No hace mucho, bueno, cuando se conmemoraron los 50 años de la reforma agraria, publicamos un pequeño libro de Jacques Chonchol, ¿no?, en donde planteaba cuáles eran los desafíos, ¿no? O sea, decía, ya la reforma agraria pasó, vino la contrarreforma, pero el agro sigue teniendo enormes desafíos, ¿no? Y entre ellos está el problema del agua, o sea, no solo ya la tierra, ¿no?, el desafío de recuperar el control público de las aguas, la seguridad alimentaria nacional, la extensión del monocultivo forestal, la protección de la agricultura familiar y campesina y la devolución de las tierras al pueblo mapuche. Es decir, la tarea continúa y queda mucho por hacer. Por eso agradecemos a Hugo el que haya puesto a disposición nuestra este libro y que comience a circular, porque nos entrega insumos para poder pensar, ¿no?, este presente y ese desafío del futuro. Hugo, tienes la palabra. Gracias, muchas gracias. Voy a partir dando las gracias. Sí, gracias Luz por el comentario, gracias Mario. Mario además trajo este libro, lo presentó al comité editorial de LOM, gracias por eso. Gracias a LOM y todo el equipo que hizo un trabajo tan importante, tan acucioso, tan delicado, en todos los niveles, que yo estoy muy agradecido de la relación que establecí con las personas de LOM. Doy las gracias a todos mis amigos y amigas que están aquí, que están acompañando, que están con esta presencia cálida, reunidos aquí, que me obligan a agradecer
dar gracias a la vida por esto, porque con la cercanía de los cumpleaños, más gracias a la vida todavía. ¿Ah? Gracias por la presencia de ustedes. Mire, después de los comentarios y de lo que se ha dicho sobre el libro, a mí me queda hacer tal vez un comentario más genérico, apuntando a preguntarse cómo fue posible que pasaran 40 años y que se hubiera la contrarreforma agraria convertido en una institucionalidad aceptada y legitimada por una sociedad que no termina de ser consciente de lo que aprobó y de la significación de eso, ¿no? La frase esa de las instituciones funcionan hace pensar, por ejemplo, en cómo funcionaron las instituciones después de la contrarreforma agraria. Es como, tal vez, la contrarreforma agraria es de las corrupciones de los últimos años más importantes y más brutales que se ha dado en la historia chilena. Y sobre todo una corrupción que es recibida y aceptada como algo normal, natural, que puede ser asimilada por el mercado, por ejemplo, por el mercado de la tierra, en fin, por la estratificación social de una clase destruida, ¿no? Entonces hay como preguntas fundamentales sobre lo que pasa con la política y lo político en este país, ¿no? La contrarreforma agraria significó de todas maneras la destrucción del Estado como relación social, del Estado como una relación de personas en busca de un interés general, y se convirtió en un aparato de consecución de intereses particulares de un sector de la sociedad. Y a eso se llamó que las instituciones funcionan, ¿no? Y a eso se le siguió llamando modernización del Estado, ¿no? Hasta el día de hoy se habla de modernización del Estado, ¿no? Con un Estado que está fragmentado y con un Estado que ha llegado a plantear una forma política, la así llamada democracia, con una debilidad tremenda, en el sentido de más bien una ilusión democrática, ¿no? Que no cumple con las bases fundamentales de lo que significa el ser democrático, ¿no? Hay una
yo diría, una incapacidad, ¿no? De construir sociedad política y junto a eso de hacer posible la vida de una sociedad civil que le dé espacio a los sectores sociales en toda su amplitud. Yo creo que la pregunta por la contrarreforma agraria lleva a la pregunta por cómo se han construido la política en este país y cuáles son las debilidades que hemos transmitido a las generaciones. Yo creo que aquí se está jugando, y en este momento lo estamos viendo, una crisis de subjetividad en nuestra sociedad que tiene un rostro de enfrentamiento, aunque no se quiera, de generaciones. Hay una generación, los mayores, las generaciones más viejas, que dieron el paso de aceptar este estado fragmentado, este estado que está en beneficio de los intereses particulares y las generaciones jóvenes que ya no creen en este tipo de desarrollo y de soluciones, ¿no? Se habla mucho de los jóvenes, del escepticismo de los jóvenes, pero es imposible que haya un desarrollo de una credibilidad en la política en los términos que se ha desarrollado la política y lo político en estos años, ¿no? La política y lo político se han vaciado, y lo estamos viendo, se han vaciado de su contenido, ¿no? Y no tienen que ofrecer en términos de proyecto político, proyecto societal, sino que es un movimiento electorero muy superficial que no satisface a las nuevas generaciones. Yo creo que se ha preguntado poco por cuál es el sentido de lo que se ve en las nuevas generaciones. Yo creo que las nuevas generaciones, más allá de los bombazos y en fin, de todo lo que se critica desde el otro sector, desde el sector de los mayores, como violencia, yo creo que hay una pregunta y una insatisfacción muy grande, ¿no? que encubre de alguna manera un sentido crítico. Con esto no estamos de acuerdo, esto no tiene sentido, ¿no? Y eso no ha sido asumido desde
desde la política y desde lo político, ¿no? Y por otro lado, los sectores jóvenes, los sectores más críticos, no han conseguido formular un discurso, porque no hay discurso en este momento factible dentro del conjunto de la sociedad. Y aquí yo creo que es muy importante señalar el papel de los movimientos sociales. El último movimiento de los profesores yo creo que es un gran ejemplo, una gran lección frente al autoritarismo superficial gobernante, ¿no? Entonces yo creo que falta todavía volver a refundar la política y lo político sobre otras bases y a partir del movimiento de los movimientos sociales en sus distintos espacios, lugares, territorios, en fin, en una perspectiva de lo que es posible construir desde el mundo popular y dar cuenta de qué ha sucedido con lo popular cuando se habla del proceso de mediatización de las clases medias, ¿no?, en el espacio de la sociedad actual. Yo creo que hay una serie de preguntas hay que hacerse. Entonces, no sé, yo creo que la pregunta por la contrarreforma agraria lleva a preguntarse por en qué estamos metidos, ¿no? Y qué nos corresponde hacer, desarrollar y manteniendo siempre, yo creo, el sentido de un pensamiento utópico y no cayendo solamente en el pragmatismo chato de los políticos hoy día, ¿no? Yo creo que tenemos que como iniciar, avanzar en procesos de reflexión sobre el ser político hoy día a partir de este tipo de memorias, ¿no? Y eso nomás. Casi nada. Gracias, Hugo. Intentaremos hacer de sencillo como lo planteas. Bueno, gracias a ustedes, a todas y todos por estar aquí, por celebrar la aparición de este libro. Están todos invitados a leerlo, a compartirlo, a sacarle el jugo. Y bueno, también de esa manera podemos mover a Hugo para que vaya a discutir con ustedes donde estén. ¿O no, Hugo? Sí. Muy bien. Agradecemos a Luz, a Mario, las presentaciones de esta tarde y bueno, a ti, Hugo, gracias. Muchas gracias por haber soltado el libro.
hacer una aclaración. No es que lo haya tenido fondeado. El libro estuvo guardado porque no había condiciones para hacerlo circular. Y la primera situación se creó en un curso al que me invitó Fernando Campos, que está aquí presente, profesor de la Universidad de Chile, que me invitó a hablar sobre modernización del Estado y entonces sobre la reforma agraria, y ahí apareció el libro, en fin, y todas estas cosas. Sí. Bueno, nosotros agradecemos que haya aparecido ahora porque la hoja era amarilla, estaba como a punto de desintegrarse. Entonces, fue importante recuperarlo y esperamos que ustedes hayan sentido esa recuperación. Vamos a servirnos un vino de honor para celebrar la aparición de este libro, para celebrar estas 8 décadas de Hugo y su libro. Gracias.